Todos somos iguales y todos somos únicos. Todo es posible y nada es real. Paradojas de esta tridimensionalidad. Cuerpo, alma, espíritu, mente, energía. Todo eso conjugado en una biomáquina. ¿Estás listo? ¿Estás lista para mantenerte despierta? ¿Estás dispuesto para quitarte todos los metaprogramas ego que te drenan poder? Disparador cósmico de Robert Anton Wilson nos da pistas, nos da señales para seguir en el camino hacia la libertad. Bienvenidos, caminantes cósmicos. Hoy, miércoles 10 de febrero, 22:32 horas de la noche. Siglo XXI, planeta Tierra. Gracias, caminantes cósmicos, por sintonizar al conocimiento, por sintonizar al amor. Podemos caminar, podemos volar, podemos viajar entre tiempos, podemos manifestar lo que la imaginación creativa nos dicte. ¿Tienes la energía para ello? Parte 1. Fábulas introductorias. Larry emerge de la oscuridad y Sirio brilla de nuevo. Dios mío, Toto, creo que ya no estamos en Kansas. L. Frank Baum. A principios de 1975, nuevamente comencé a recibir cartas del Dr. Larry. Nos comunicábamos largo y tendido sobre muchos temas, incluyendo el misterio de Sirio. He aquí una selección de lo que Tim tenía para decir, y tengamos en cuenta que yo no sabía que había sido puesto en aislamiento durante estos meses, cosa que me reveló más tarde. Sentí una gran compasión y afecto al saber que has estado preocupado por mí y que has confiado en mí sin entender. Solo estoy interesado en la conversación con inteligencias superiores y conocer a esas inteligencias superiores no es la política menos interesante. Por cierto, siempre me pareció bueno el haz lo que quieras de Crowley. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que queremos hacer? La mayoría de los crowleyanos que he conocido, excluyéndote, parece que han decidido transformarse en unos asnos pomposos, lo cual para mí está bien, pero estoy encantado de que hayamos descubierto los 3 pasos obvios que da un Dios razonablemente educado. Smile. Smile era el nuevo acrónimo de Larry para el escenario futurista derivado de las transmisiones de la semilla estelar.
Esto significa Space Migration Close Intelligence 2 Close Life Extension, es decir, migración espacial, inteligencia al cuadrado más extensión de la vida. Tan pronto como Illuminatus fue publicado en septiembre de 1975, la gente empezó a mandarme cartas sobre los extraños 23 en sus propias vidas. Y un buen número consideró útil informarme que el Morgan Guaranty Trust, un hervidero Illuminati según los Birchers, se encuentra en el 23 de Wall Street. La más interesante de estas misivas fue un recorte de una publicación ufológica inglesa, Fortean News, y remitido por el señor W.N. Grimstad de San Petersburgo, Florida. El contexto se refiere a unos contactados mediúmnicos, personas presuntamente en contacto con inteligencias superiores extraterrestres mediante el trance medium. Aquí está el pasaje que el mago disfrutó más. Una entidad que con frecuencia se comunicaba con el grupo se hacía llamar Hiro, un apelativo ridículo del estilo que parece común en muchos relatos de contactados. El número 23 fue recibido en varias ocasiones, tanto en los escritos como a través del medium, pero los miembros del grupo nunca comprendieron por qué. Escuchamos una cinta que consistía en la voz transformada del medium refiriéndose constantemente al 23 y fonéticamente leer le hace lir en español, lir, leire, lir. Una entidad afirmó que procedía de lera o lejar, lir, otra vez. Las comunicaciones contienen referencias a los números 666 y 33, a veces 333, así como al 23. Poco después de que el mago recibiera este dato, el Dr. Lurie me escribió desde la prisión contándome que él y una visita, el novelista Ken Casey, habían arrojado el I Ching juntos preguntando cuándo sería liberado Tim de la vil prisión. Recibieron como respuesta el hexagrama 23, la desintegración. El 666, por supuesto, es el número favorito de Crowley, el número de la bestia y el de la estela de la revelación. El 333 es el número cabalístico de ese poderoso demonio Coronson, que afligiera al Dr. Dee en el siglo XVII y le hiciera pasar un momento difícil al mismo Aleister en Bouzada, África del Norte, en 1909, como relata en su libro La visión y la voz. El 33 tiene tantos significados místicos en la masonería que podía escribir un libro entero sobre ello. El señor W.N. Grimstad, que me había enviado el recorte sobre Lear 2366333, mencionaba en la carta adjunta que los grupos anti-Illuminati de Florida, supongo que se refiere a los Birchers, están esparciendo la teoría de que Illuminatus es el intento diabólico de confundir a las fuerzas anti-Illuminati y que Shea y yo en realidad somos Illuminati de alto rango. Eso no sorprendió al sospechoso. Yo había imaginado desde el principio que algunas personas con cierta disposición mental considerarían al tratamiento satírico del tema Illuminati como parte del esfuerzo de encubrimiento de los propios Illuminati. Más tarde, el señor Grimstad me envió una cinta titulada La Alborada de Sirio, en la que él y otro aficionado de las conspiraciones llamado Downard describían la más absurda, la más increíble, la más ridícula teoría Illuminati de todas. El único problema es que, después de los datos extraños que ya hemos examinado, la teoría Grimstad-Downard puede no sonar totalmente increíble para nosotros. De acuerdo con la alborada de Sirio, los Illuminati están preparando al mundo de manera oculta para el contacto extraterrestre. Parte de la preparación mágica que solo los iluminados pueden entender incluye a. La fundación del Instituto Tecnológico de California, Caltech,
a los 33 grados de latitud. Esta fue realmente parte de la obra del ingeniero aeroespacial y ocultista Jack Parsons, quien fuera, en efecto, discípulo de Crowley como hemos visto. De hecho, según algunos informes, eran tantos los científicos de Caltech involucrados en la magia crowleyana que el gobierno se preocupó y envió a agentes a infiltrarse en la OTO para descubrir cuán subversiva era. L. Ron Hubbard, fundador de la cienciología, era miembro de esa rama de la OTO en ese momento, y más tarde afirmó que se había infiltrado en ella bajo órdenes de la inteligencia naval. B. El asesinato de John F. Kennedy a los 33 grados de latitud para cumplir con el ritual alquímico de la muerte del Rey Divino. C. El lanzamiento de cohetes a la Luna desde Cabo Kennedy nuevamente a los 33 grados de latitud. D. La disposición de que el primer hombre en caminar sobre la Luna fuera un masón del grado 33, cosa que Neil Armstrong era. El señor Grimstad y el señor Downard parecen compartir la idea ampliamente sostenida por los fanáticos anti-Illuminati que todos los masones del grado 33 son iniciados Illuminati. Personalmente no creo para nada en ese galimatías, aunque es similar al tipo de magia numerológica cabalística a los que los Illuminati se inclinarían, si es que realmente existen. Y las locaciones dadas no están todas exactamente en los 33 grados de latitud, aunque debo admitir que están muy cerca. Si quieren saber más sobre las evidencias numerológicas de Downard y Grimstad, escriban a W.N. Grimstad, P.O. Box 14150, San Petersburgo, Florida, y pregunten a qué precio están las cintas. Él me las envió gratis, evidentemente con la esperanza de que le haría publicidad. ¿Ve cuán complaciente soy, señor Grimstad? La teoría de Grimstad-Downard muestra una vez más cómo los diferentes sistemas nerviosos que recogen las mismas señales las organizan en diferentes realidades túneles. Lo más curioso para mí fue la perorata de Grimstad y Downard sobre el Fénix, comenzando con el hecho, ya referido en una cinta de Kenneth Grant en la página 77, de que Phoenix era el nombre secreto de Crowley en el Ordo Templi Orientis, y que los egipcios pusieron a Sirio en su constelación del Fénix. Los señores Grimstad y Downard encuentran significativo que el ave en el otro lado del gran sello de los Estados Unidos, detrás del ojo en la pirámide, es identificado como el ave fénix por algunos heraldistas. La mayoría insiste en que es simplemente un águila. A continuación, hallan un significado mágico en la sincronicidad de que uno de los comunicados del Ejército de la Liberación Simbionés, SLA, mientras aún tenían secuestrada a Patty Hearst, fuera publicado en el San Francisco Phoenix. Esa conexión es por supuesto absurda y por supuesto solo coincidencia. Por supuesto. Pero significaba algo en el sentido junguiano para mí. Yo era editor del San Francisco Phoenix cuando esa cinta del SLA nos fue entregada y estaba escribiendo un artículo junto a Larry sobre el lavado de cerebro de Patty Hearst cuando llegaron las cintas de Sirio de Grimstad. El Centro de Control de las Coincidencias Cósmicas estaba trabajando horas extras en mi caso, concluí. El halcón Horus y Uri Geller. En septiembre de 1975, finalmente se me permitió ver a Timothy Leary en persona de nuevo en la oficina de un alguacil federal. Para mí, era evidente que Timothy
no le habían lavado el cerebro. A pesar de haber estado 19 meses en confinamiento solitario, seguía siendo el mismo individuo enérgico, altamente inteligente y exuberante que cuando lo conocí en 1964. Parecía más endurecido que envejecido y tenía una determinación inexorable para consigo mismo y los objetivos de Terra 2, la migración espacial, la expansión de la inteligencia y la extensión de la vida, que me recordó a la de otros exconvictos y sus metas. El universo es un test de inteligencia, dijo en su momento, añadiendo después: la prisión también es una prueba de inteligencia. Si un mutante no puede sobrevivir a pruebas severas, no merece instigar a la siguiente etapa evolutiva. Esa es una ley darwiniana. Tim ha testificado contra 4 empresarios que para él habían traicionado su confianza. Trataron de implicarlo en sus propios delitos y lo explotaron económicamente. Se niega a testificar contra cualquier otra persona y es enfático en negar que testificó contra la Weather Underground. Realmente no sé nada que pueda ser utilizado en contra de ellos, o contra la supuesta conspiración narco a nivel mundial conocida como la Hermandad del Amor Eterno. Él dice que sus conversaciones con los agentes de narcóticos al respecto de esa conspiración convencieron a la Administración de Control de Drogas de que nunca había existido y dio lugar al retiro de los cargos contra sí mismo y los demás que habían sido acusados de beneficiarse de ella. Nadie ha ido a la cárcel por mi culpa y nadie lo hará, afirmó rotundamente. Ninguno de sus críticos ha refutado esto exponiendo el caso de alguna persona condenada y sentenciada por el testimonio de Tim. Las 4 personas contra las que Tim testificó no podrían ser condenadas a prisión de todos modos. El delito por el que podían ser acusadas habría prescrito para 1975. Tim estaba satisfecho con que estas personas ya no controlaran sus finanzas y con que el temor de que él testificara los hubiera hecho adoptar el papel público como líderes de una campaña para desacreditarlo. Eso, dice con deleite, les impidió fingir nuevamente que formaban parte de su equipo de defensa. 5 meses después, en febrero de 1976, la Junta de la Libertad Condicional se reunió para decidir sobre el destino del Dr. Leary. Ellos le enchufaron un 2 en el argot de sus pares actuales, es decir, lo enviaron de vuelta a prisión por 2 años más. Su próxima audiencia, decretaron, sería en febrero de 1978, casi al borde de sus 60 años de edad. Esto, hay que admitir, es tratamiento bastante ingrato si Tim realmente había declarado contra una infinidad de viejos asociados. En este punto, el PEN, el Club de Poetas, Ensayistas y Novelistas, volvió a entrar en el caso y elaboró una carta pidiendo una audiencia con el Congreso sobre el caso de Leary para que se investigaran los cargos de conspiración contra las libertades civiles de Leary que, según Tim, podrían incluir a funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia. Leary deseaba que el Congreso indagara lo siguiente: ¿por qué se colocó un agente de gobierno, Dennis Martino, en la Organización de Defensa Legal de Leary contra las sentencias del Tribunal Supremo, siendo dicha infiltración ilegal? ¿Por qué Tim cumplió una condena tan larga por un delito que por lo general es castigado con no más de 6 meses? ¿Por qué fue puesto en confinamiento solitario, sin cargos de violencia? ¿Por qué los agentes del gobierno cooperaron con los testigos hostiles, los 4 empresarios, en la difusión de información inexacta que se afirmaba que Tim era un informante que había declarado contra cientos de inocentes y estaba a punto de ser asesinado? Y la evidencia de que otros 2 miembros de su equipo de defensa, además de Martino, podrían ser dobles agentes del gobierno. Estos 2, Tim afirma, habían incitado crímenes de izquierda, una operación de COINTELPRO iniciada en 1968. COINTELPRO,
Counterintelligence Program, programa de contrainteligencia, era un proyecto del FBI que implicaba la infiltración en grupos de derechos civiles, grupos pacifistas, grupos de la nueva izquierda y otras organizaciones disidentes en un intento deliberado de incitar a la violencia, destruir la reputación de quienes se oponen al sistema y la creación y difusión de paranoia contra los disidentes. Jane Fonda, el Partido de las Panteras Negras y los trotskistas, entre otros, han demandado al gobierno por conspirar contra los derechos civiles a través de las operaciones COINTELPRO. La familia de Fred Hampton, líder asesinado de las Panteras Negras, afirma tener pruebas de que el hombre que drogó a Hampton antes de que fuera asesinado era un agente del FBI. La verdad es mucho más extraña que los mitos, me dijo Tim. Todo es exactamente igual que en tu novela Illuminatus. Al menos 2 de mis representaciones públicos eran agentes gubernamentales involucrados también con grupos terroristas. Pero eso no es algo extraño o especial. He descubierto que es bastante normal. La gente de la Weather podría dar la cara sin ser procesada debido a que el caso en su contra está igualmente contaminado. 4 semanas después de que el PEN publicara estos cargos, la Junta de Libertad Condicional mantuvo una reunión no programada, revocó su propia decisión anterior y ordenó la libertad de Lori al día siguiente. Tim partió hacia las montañas de Nuevo México con Joanna para tomar unas vacaciones y pasar la luna de miel aplazada. No conozco de manera completa toda la historia de lo que en realidad sucedió detrás de escena con Lori. Las decenas de abogados involucrados, el Departamento de Justicia, la Weather y la COINTELPRO, pero desde entonces la Weather ha discutido muchas veces la posibilidad de salir de la clandestinidad como si estuvieran convencidos de que Tim tiene razón y que no pueden ser enjuiciados. He aprendido mucho acerca de la política mamífera, dice Tim. He asistido al trato con el Departamento de Justicia, los narcos, el FBI, la CIA, la Weather Underground, Al-Fatah en Argelia, la policía local en docenas de estados, guardias y administradores en 29 prisiones de 3 continentes y con todas las bandas carcelarias del archipiélago de California. La familia Manson, la Hermandad Aria, la JDL, los musulmanes negros, la mafia mexicana y la siciliana. Ningún otro psicólogo social ha tenido este tipo de experiencia práctica con grupos que te matan en un minuto si muestras debilidad. Esta ha sido la mayor experiencia educativa de mi vida. Incluso antes de que Larry saliera de la cárcel, comencé a reunirme y a mantener correspondencia con varios científicos que se habían sentido atraídos a la idea de Smile, a pesar del riesgo potencial para su propia reputación al involucrarse con un preso supuestamente demente. La mayoría de ellos, como el Dr. Paul Segal, eran inmortalistas desde hacía mucho tiempo y estaban interesados principalmente en la investigación de la extensión de la vida. Otros eran psicólogos fascinados por el modelo neurológico de Tim para explicar los estados de conciencia más elevados. Un grupo que me interesaba mucho eran los físicos de California interesados en la parapsicología y en la obra de Larry en relación con sus propias teorías sobre la mecánica cuántica. Este grupo incluía al Dr. Jack Sarfati, coautor de Espacio-Tiempo y Más Allá, al Dr. Freud Wolf, a Saul Paul Sirach y al Dr. Nick Herbert. Sirach, en particular, pronto se convirtió en un amigo cercano. Tengo 4 modelos cuánticos que explican eso. Saul Paul dice cada vez que le cuento una nueva aventura oculta y siempre tiene al menos 3 modelos. Una vez le pregunté si no había un modelo que le gustara especialmente.
Bueno, dijo, tal vez todos ocurren a la vez. Por todo se refería a los modelos que habíamos estudiado discutiendo esa noche: extraterrestres, viajeros en el tiempo y una mutación en la neurología humana. Cuando Uri Geller estaba siendo objeto de investigación en los Estados Unidos en 1973, Saul Paul una vez trató de contactar a Spectra, la supuesta entidad extraterrestre que aparentemente se canalizaba a través de Geller y le permitía leer la mente y doblar el metal. Geller le dijo a Siraj que podría ver a Spectra si estaba correctamente sintonizado mirándolo a los ojos. Siraj miró y vio que la cabeza de Geller se convertía en la cabeza de un ave de presa. Lo provocativo acerca de esa experiencia inconcluyente es que Siraj no sabía en ese momento y solo supo mucho después que precisamente Spectra se le había aparecido en forma de halcón al doctor Andrija Puharich. Los encuentros del doctor Puharich con el halcón Spectra son descritos en su libro Uri. Se manifestó varias veces en conexión con la guerra árabe-israelí, conexiones extrañamente sincronísticas. Aún más extraño, poco después de que Siraj viera al halcón Horus a través de Geller, la revista Analog Science Fiction publicó una portada con un hombre que llevaba un casco con una cabeza de halcón ilustrando una historia llamada El mensajero de Horus. Lo extraño era que el rostro del hombre era el Ray Stanford, psíquico de Texas conocido del amigo de Siraj, Alan Vaughn. Una carta enviada al artista que dibujó la portada, Kelly Freas, fue respondida diciendo que Freas no conocía a Stanford y no era consciente en ese momento de haber usado el rostro de Stanford en la ilustración. Una carta en Stanford produjo una respuesta aún más increíble. Stanford afirmó haber estado en un automóvil que Geller le transportó 30 millas. Stanford también dijo que un halcón había aparecido de manera muy dramática durante otra reunión con el notable Geller. Todo esto ocurrió entre abril y diciembre de 1973. Yo recibí mis primeras impresiones de Sirio en julio de 1973 y Larry y Bernard recibieron las señales de la semilla estelar en agosto de 1973. A manera de clímax dramático, mientras estaba a punto de completar el primer borrador de este libro en julio de 1976, Sal Paul Siraj me llamó por teléfono para decirme que un amigo en el sur de California acababa de informar otra teletransportación que implicaba a Geller y a otro halcón. Mientras Saul Paul me decía esto por teléfono, yo estaba viendo la imagen de la televisión en la habitación contigua. Mientras él mencionaba la manifestación del halcón, en la pantalla apareció el anuncio de una nueva película, La sombra del halcón, protagonizada por el jefe Dan George. ¿En serio? Más sincronicidades. Mientras trabajaba en el tercer borrador de este capítulo en enero de 1977, recibí un nuevo número de Gnóstica, volumen 5, número 4, una revista de ocultismo con la que colaboraba a menudo. En el interior, en un artículo titulado Novus Ordo Seclorum, el director-editor Carl Weschke afirmaba que el ave en el gran sello no es ningún águila ni un fénix, sino un halcón, y el halcón Horus específicamente. En el libro de la ley de Crowley encontramos textos como el siguiente. Ra-Hoor-Khuit ha tomado asiento en el oriente en el equinoccio de los dioses. Ra-Hoor-Khuit es otro nombre para Horus en su aspecto de dios guerrero.
Sacrificad ganado pequeño y grande, luego un niño, pero no ahora. Veréis a esa hora, oh bendita bestia, y tú la concubina escarlata de su deseo. Os entristeceréis con esto. No penséis con demasiado afán en alcanzar las promesas. No temáis padecer las maldiciones. Vosotros, aún vosotros, no conocéis todo este sentido. Yo soy el Señor con cabeza de halcón, del silencio y de la fortaleza. Mi tocado amortaja el azulado cielo nocturno. El énfasis en Ra-Horquit como con cabeza de halcón, no simplemente como un halcón en general, es interesante a la luz de la visión de Saúl Paul Sirach del extraterrestre con cabeza de halcón en los ojos de Uri Geller. Sirach no estaba familiarizado con los textos citados hasta que llamé su atención sobre ellos. Las obras de Crowley son siempre herméticas, cifradas, inescrutables. Estoy siendo excesivamente imaginativo al sugerir, tal vez, que algunos lectores han cometido lo que los sufis llaman el error de la literalidad y actualmente están sacrificando ganado pequeño y grande en preparación para la apoteosis de los años 80, cuando el Señor con cabeza de halcón hará que en la tierra se encoja y sea humillada. Al momento, las mutilaciones de ganado han cubierto 15 estados y a menos que caigamos en una explicación sobrenatural, la única teoría plausible es que estos sacrificios son obra de una enorme y muy disciplinada organización oculta. Mike Reynolds, un escritor de la revista We y de la prensa Under, ha estado investigando las misteriosas mutilaciones desde hace 2 años y cree haber encontrado la explicación al misterio más destacado por los tabloides sensacionalistas, a saber, el hecho de que muchos de los bovinos mutilados son hallados en zonas fangosas sin huellas a su alrededor. Los ganaderos le han dicho a Mike que a menudo helicópteros similares a los del ejército han sido vistos dejando la escena justo antes del hallazgo del ganado muerto. Muchos de los animales tienen las piernas rotas. La explicación, sugiere Mike, es que los responsables recogen el ganado en helicópteros y luego los dejan caer después de mutilarlos. Mike también ha descubierto que muchos pequeños ganaderos culpan a las grandes empresas agrícolas y creen que es un complot para aterrorizarlos y sacarlos del negocio ganadero. Otros, por supuesto, han tratado de vincular las mutilaciones a los ovnis. La CIA, helicópteros similares a los del ejército, son vistos a menudo, recuerden. O a pie grande, la supuesta criatura mitad mono, mitad humano, avistada frecuentemente en zonas rurales. Y claro, el sacrificio de ganado fue parte de muchas tradiciones chamánicas a lo largo de la historia. Las profecías del hombre polilla. Las mutilaciones de ganado contemporáneas comenzaron en Virginia Oeste en 1968. Al mismo tiempo, según lo registrado por el reportero John Keel en su libro Las profecías del hombre polilla, las partes afectadas de Virginia Oeste también fueron visitadas por varios tipos diferentes de fenómenos sobrenaturales o paranormales. Hubo más de 100 avistamientos de ovnis y 3 casos de encuentros cercanos en los que los testigos vieron extraterrestres o fueron llevados a bordo de las naves espaciales para ser examinados. Hubo también un brote de esas ruidosas explosiones psíquicas, llamadas alteraciones poltergeist, en las granjas de la zona. Para añadir más locura, hubo alrededor de 70 avistamientos de un monstruo tradicional de Virginia Oeste, el hombre polilla,
un monstruo de formidables ojos rojos, forma humana y enormes alas similares a las polillas. También se reportaron decenas de encuentros con los famosos hombres de negro. Los hombres de negro, Man in Black, como los investigadores de ovnis llaman a estos espectros, siempre visten de negro siniestro y conducen Cadillacs negros. Afirman ser agentes del gobierno de Estados Unidos, pero son negados por todas las agencias gubernamentales. Por lo general, aterran a las personas que visitan, a menudo dejando la impresión de que son demonios o extraterrestres hostiles. Han sido descritos por cientos de testigos de ovnis desde principios de la década de 1950. Obviamente había un montón de histeria contagiosa en Virginia ese año, pero también hubo varios casos objetivos de ovnis captados por radares. Las mutilaciones de ganado también eran fenómenos objetivos. Keel recibió una y otra vez estas predicciones de los contactados. 1. El Papa sería apuñalado mientras visitaba Medio Oriente. 2. Robert Kennedy estaba en peligro y el peligro estaba en la cocina de un hotel. 3. Iba a haber un corte de energía en todo el país el mediodía del 24 de diciembre. La primera profecía fue una bola lenta, como dicen en el béisbol. El Papa no fue apuñalado durante su visita al Medio Oriente. Fue apuñalado un año más tarde durante una visita a Manila. La segunda profecía se cumplió cuando Kennedy fue baleado en la cocina de un hotel. La tercera profecía era falsa, pero el mediodía, en diciembre 24, mientras Keel esperaba el corte del suministro eléctrico, un puente se derrumbó en Virginia Oeste, en el centro del área OVNI, hombre polilla poltergeist. Murieron más de 100 personas. «Lo han hecho de nuevo», dijo Keel cuando oyó la noticia de la tragedia. «Esos bastardos miserables lo han hecho de nuevo. Ellos sabían que esto iba a suceder. No querían que yo fuera capaz de advertirle a nadie». Desde aquel tiempo hasta hoy, Keel ha considerado maliciosos y crueles a los ultraterrestres, el nombre que le dio a las entidades detrás del fenómeno OVNI. Perritos de Sirio. Ese perro inocente durmiendo junto al fuego, ¿no te das cuenta de que es un invasor de la estrella del perro sirio? Álbum de comedia del teatro Firesign. Todo lo que sabes que está mal. En 1975 conocí a una joven que decía ser la alta sacerdotisa de todos los druidas de Irlanda. En una lectura psíquica me dijo que estaba escribiendo un libro sobre Crowley. Yo lo estaba haciendo y que estaba en contacto con una inteligencia superior. A veces me parece estarlo. Dijo que la inteligencia superior era el espíritu evolucionado de un antiguo bardo irlandés. En 1976, en Houston, conocí a otra psíquica con el increíble nombre de Penny Looney. Ella me dijo que estaba escribiendo un artículo sobre Atlántida. Yo lo estaba haciendo. Que los editores exigirían que lo reescribiera, y lo hicieron. Y que lo vendería en la segunda presentación, y lo hice. También me dijo que estoy en contacto con una inteligencia superior. Pero ella la describió como el espíritu de un antiguo maestro chino. ¿Puede ser irlandés, chino y extraterrestre a la vez? He intentado tomar LSD experimentalmente con el supuesto de que la inteligencia superior es en realidad parte del pueblo de las hadas de los cuentos de la antigua tradición gaélica. Tuve la experiencia clásica de ser llevado al país de las hadas, pasando por la acostumbrada distorsión temporal característica del folclore féerico. Pensé que estuve allá varias horas, pero todo sucedió en pocos minutos.
en el tiempo consensuado del grupo de brujas con el que estaba trabajando. Incluso me encontré a Nuestra Señora del Espacio en su conocido disfraz céltico de la Belle Dame Sans Merci. Más tarde encontré la experiencia como un sueño que había notado en mi diario, 2 semanas antes de que ocurriera. Y por supuesto, todo el tiempo que estuve allí, en la casa de la risa cósmica, intentaban decirme algo ininteligible sobre el tiempo. De manera más divertida resulta que un par de semanas más tarde me puse a ver una vieja película, Harvey, en la televisión y comencé a notar que Elwood P. Dowd, el héroe, tiene la misma relación con Harvey, un conejo blanco invisible que los chamanes tienen con su aliado. Comencé a preguntarme si el autor de Harvey pudo haber sido un iniciado de alguna tradición mágica, logia crowleyana o algún otro grupo psíquico similar. En ese momento, un personaje llamado Wilson, al saber que Harvey es un puka, busca puka en el diccionario. El diccionario decía duende celta o espíritu de la vegetación de la naturaleza traviesa. Y la cita del diccionario finalizaba notablemente con ¿y usted cómo está esta noche, señor Wilson? El actor que interpreta a Wilson dejó caer el libro en estado de shock y yo mismo también estaba un poco sorprendido. Un poco más tarde, Elwood habla extensamente sobre la capacidad de Harvey de detener el tiempo y entrar en la eternidad. Más escalofríos. La última carcajada inquietante de la Casa de la Risa Cósmica. Y vamos a pasar a la segunda parte en la búsqueda de una explicación para todo esto. A finales de 1976, totalmente independiente del discordianismo, un grupo de políticos no euclidianos del Partido Surrealista Natural comenzó a hacer campaña por un tipo llamado George Papun para presidente. Papun andaba con una bolsa de papel en la cabeza y utilizaba el lema «No estoy loco». De alguna manera yo figuraba en su lista de correos y un día me enviaron el siguiente comunicado de prensa. Lo más temido por la gente de San Francisco ha llegado a su inevitable cabeza. Los oficinistas trabajadores y los no trabajadores ejecutivos del prestigioso distrito financiero de aquí se sorprendieron al ver una enorme rosquilla en lo alto de la pirámide del edificio Transarmenia. Nadie parece saber por qué eligió a la pirámide como sitio de estacionamiento, aunque una cosa es cierta, según Sir Gen Sipo Klein, la máxima autoridad sobre el vehículo y sus supuestos ocupantes. No les harán una multa ahí. Apostaría mis zapatos a que esos son perritos de Sirio, y solo Dios sabe lo que están planeando ahí. Esto fue seguido por una serie de comunicados de prensa igualmente graciosos sobre los perritos de Sirio, que supuestamente están entre nosotros. Todo esto es una broma, por supuesto, al igual que Illuminatus lo fue cuando Shia y yo concebimos las primeras ideas. Probablemente la gente de Papun pensará que soy un poco demasiado imaginativo si sugiero que ninguno de nosotros comenzó aún a entender lo que es una broma o de dónde vienen las ideas importantes. Por supuesto, los fans de Illuminatus en este punto están pensando sobre el misterio de la desaparición de los perros de Joe Malik. Ese acertijo fue dejado deliberadamente sin respuesta al final de la trilogía como una de nuestras bromas de efecto retardado. En relecturas, los estudiantes concienzudos habitualmente descubren que los perros de Malik no desaparecieron nunca porque nunca existieron en primer lugar. Eran una inferencia. El hecho es que las personas escucharon aullidos y ladridos de perros en el apartamento de Malik y los perros nunca existieron salvo como una hipótesis. La fuente era, por supuesto, el álbum del Museo de Historia Natural, el lenguaje y música de los lobos. Es extraño, sin embargo, que una de las teorías discutidas por los detectives, volumen 1, página 49, es que los perros de Malik provenían de la estrella del perro Sirio.
En primer lugar, hay una montaña. Después, ya no hay una montaña. Luego vuelve a haber una montaña. Fin de la primera parte de Disparador Cósmico. El secreto final de los Illuminati. Esto fue una producción de Radio Totonaca. Con micrófono abierto, hoy miércoles 10 de febrero, año 2021. Gracias por sintonizar.